cómo amar al prójimo como a mí mismo y se requiere, dice el oyente, una respuesta con un análisis profundo. Pues el mejor análisis no se lo doy yo, se lo da Jesús. La parábola del buen samaritano. ¿Quiere conocer a profundidad cuál es el prójimo? ¿Quiere un análisis profundo? Simple, léase la parábola del buen samaritano. Y ahí está. Bueno, Carlos, pero yo puedo No, claro. controvertir un poco más. Digamos que el principio de ese, bueno, como la esencia de ese principio que Dios establece es el hecho de que el individuo de verdad se ame a sí mismo. Pero digamos que de algún modo uno puede percibir que hay personas que ni a sí mismos se aman. Sí, el principio es de lo que Pablo escribe, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, según lo que le interpretó a su pensamiento. Parte del principio, yo primero. Sí. Pero eso tiene que repercutir en el prójimo, porque la ley se resume en dos: amar a Dios Y amar al Y amar al y prójimo. amar al prójimo como a sí mismo. Y en la parábola del buen samaritano aparece eso. Hay tres cosas y aún cuatro que son muy importantes en la parábola del buen samaritano. La primera es que un hombre está al borde de la muerte Ujú. y necesita ayuda. Y aparece quien debía de ayudarle. Era el sacerdote y lo ha dejado allí. Luego aparece otro que vivía en el templo. Era el levita y tampoco le importó. Pero pasó un buen samaritano que eran los mezclados. ¿Usted recuerda la historia de ellos? No se trataban entre sí. No, Eran enemigos, tenían eran- diferencias religiosas, claro. políticas y culturales. Claro, todo. Totalmente. Se llamaban los mezclados por eso, porque cuando van a la cautividad, se dice que por cada israelita colocaron 9 paganos para lavarle el cerebro al israelita a fin de que se volviera un pagano como los paganos. Ujú. Y por eso Judá, Jerusalén, miraba con menosprecio a los samaritanos. Y ahí es donde está el caso importante. Que lo que no hizo el que sacaba pecho diciendo, soy puro, tengo el control de la fe, de la práctica, y el otro que dice, yo que enseño, yo que cuido las puertas, yo que participo activamente en el culto, yo que enseño, yo que toco los instrumentos. Ven al tipo herido de muerte, porque él venía de Jerusalén, posiblemente de adorar, y lo han dejado a la vera del camino. Y pasa un samaritano, un mezclado, un extraño, y ese fue movido a misericordia. Se ha bajado de su cabalgadura, va donde esté el herido, le aplica los primeros auxilios, lo lleva al hospital, está con él, y antes de irse, le dicen, cuide de él, hagan lo que sea, aquí les pago por anticipado, y si algo quedo debiendo, cuando vuelva, Apúntemelo a mí. apúntemelo a mí. ¿Cuál es la enseñanza que dice Jesús al muchacho? Le dice, ¿cuál cree usted que fue su Que prójimo? fue su prójimo. Y uno, pues el que hizo misericordia. Y bueno, ve y haz tú lo mismo. Por eso dije, pastor, al principio, si alguien quiere un análisis profundo acerca del amor al prójimo, lea la parábola del buen samaritano. Es espectacular. Cada vez que yo la leo, me encuentro con ese buen samaritano que para nosotros somos los heridos de muerte. Ujú. La religión nunca hizo nada, ¿verdad? Sí, señor. Pero uno que no tenía nada que ver con nosotros hizo lo que supuestamente debió de hacer los que estaban frente en el campo religioso. No hicieron nada por la gente. Pero hubo uno que hizo todo por mí. Yo soy un beneficiado del buen samaritano. Particularmente,
Estaba pensando en lo que el apunte del pastor Darwin que dice, bueno, y si yo no me amo a mí, ¿cómo pretendo llamar a mi prójimo? Pero mira que el estándar de cumplimiento que exige Jesús en el capítulo 13 de Juan va mucho más allá que amar a mi prójimo, amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Porque la enseñanza a Que sus todo discípulos es ámense como yo los he amado. O sea, va inclusive más allá es de la amar al entrega prójimo. del uno por el otro. Juan lo describe en su carta. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. ¿Qué es lo que ha hecho el buen samaritano? Siguiente pregunta. Oye, esto es muy bueno, ¿no? No, es que, miren, es que la pregunta tiene un trasfondo. Hay gente que me lo ha dicho y hay varios elementos ahí. El primero es que es acerca de quien desee cumplir con lo que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, digamos que el autoimagen y el autoconcepto que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos no debe estar en base en lo que yo pienso, sino en lo que Dios dice que yo soy. Es decir, que una persona verdaderamente transformada por la obra del Espíritu Santo no puede tener una autoestima baja. No sé si me hago entender. Sí, quiero llegar al punto en el que nosotros podamos comprender que lo que nosotros damos es el resultado de lo que nosotros somos, y lo que nosotros somos no es consecuencia de lo que nosotros pensamos sobre sí mismos, sino sobre lo que Dios ha dicho que nosotros en realidad somos. Por lo mismo y tanto, no todo el mundo puede amar al prójimo de la manera como Dios nos ha amado a nosotros, sino que, y no puede amarlo ni siquiera como se ama a sí mismo, Porque a no Él ser se ama. eso, a no ser que de verdad esa persona haya pasado. Algo así como ponerse en el lugar del otro. Sí, pero eso solo es consecuencia si de verdad Jesús está actuando en la vida de él. Claro. Si no, es imposible. Y yo le quería decir algo más. En la parábola del buen samaritano hay una palabra que a mí me llama la atención. Y él no dice cuídalo, dice cuídamele. Es decir, la manera como él conjuga el verbo cuidar Ese sentido de pertenencia, ¿no? Ya no es lo alguien vuelve alejado, personal. ahora cuídamelo. No es un tercero, es alguien cercano. Eso era lo que quería decir. Pero mira que en mire este... que muy importante el aporte que hace el pastor, porque pues sí nos lleva un más allá. a un aspecto Pero importante, claro. realmente, porque nos podíamos quedar aquí, hay muchas preguntas. Pero a manera de conclusión, yo sí quiero decir, el análisis más profundo sobre el amor al prójimo está en la parábola del buen samaritano. Sí, claro. Con eso podemos decir.